Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Como dice en la palabra, con salmos, cánticos, para alabar el nombre del Señor y hablar de su palabra. Buenas noches, hermanos, buenas noches a todos los que están escuchando y escucharán también. Agradecemos al Señor porque, como dice la hermana, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios en su infinita misericordia a todos llamó y nosotros ha permitido que continuemos en este llamado. Él ha sido fiel, aunque nosotros seamos infieles, y por consiguiente, claro que nosotros sí somos infieles, realmente. Bueno, hermanos, gracias al Señor por todo lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará en nuestras vidas. El texto que vamos a leer hoy está ubicado en Mateo 16:13. Y es pequeño el versículo. Va a intervenir un texto que se puede localizar en Google. Lo traigo a colación por ahí. Bendito y alabado sea el nombre del Santo de Israel. Dice en la palabra, la confesión de Pedro en esta versión, Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En esta versión. En otras versiones dice solamente, ¿quién dicen, o la enseñanza la titulé, ¿quién dicen ustedes que soy? En muchos lugares no han escuchado los relatos del Evangelio, no saben quién es Jesucristo, y aunque no creamos, es la verdad. No saben lo que ha hecho, ni lo que puede hacer, o lo que puede llegar a ser en la vida de cada persona, ¿cierto? Pero nosotros a veces como seres humanos, conociendo nosotros la verdad, no entendemos o no alcanzamos a comprender qué tan vital es que los demás lleguen a entender y a conocer del Evangelio, porque es algo eterno, es para una vida eterna en las vidas de todo aquel que quiera reconocer, aceptar a Jesucristo. Y no solamente el hecho es reconocerlo, sino que nosotros tenemos que realmente doblegarnos a Él, someternos a la voluntad del Señor. En Google hay unas estadísticas, hay llamémoslo así, organizaciones en las cuales trabajan con personas, más que todo con misioneros, que van a mirar, van a afectar, por así decirlo, a ciertas naciones, a ciertos territorios, a ciertas áreas en que nunca se ha pregonado ni ha predicado el Evangelio. Por eso dice uno que hasta el momento no se ha evangelizado en su totalidad.
En estas páginas hay conocidas en Google, unos se llaman, digamos, organizaciones EGNOS, otros Evangelios para Asia, otros simplemente OM y otros Puertas Abiertas, entre otras muchas organizaciones que trabajan este ámbito. Entre ellos dice que el 39% de los 7.700 o 8.000 millones de personas del mundo nunca han escuchado el Evangelio, ni han experimentado el amor de Cristo a través de la vida de esos creyentes. Y dice que tienden a aumentar alrededor de 60.000 cada día. Si nosotros nos damos cuenta, cuando nos hablaron del Evangelio, pues lógico, no conocíamos del Señor, ¿cierto? Nosotros estábamos como estas personas en las cuales nunca habíamos escuchado. Nosotros por misericordia y por gracia, nacimos en una familia, en este caso, en que al menos tenían un cierto temor al Señor. Nos fueron inculcados, nos fueron suministrados cierta información por parte de nuestros padres de un temor a un Dios verdadero, ¿cierto? Como decía el siervo Job, de oídas te habíamos oído, más de lejos, ¿sí? Ahora yo te veo, de lejos estaba. Pero entonces teníamos por parte de nuestros padres una referencia. Entramos a colegios o escuelas en las cuales nos daban también ese pequeño reporte, pero no conocíamos un evangelio en sí. Pero hay naciones en las cuales aún no se ha predicado el evangelio, lugares en los cuales no han ido personas y más, digamos, en tribus, etnias, en cosas más, en lugares más profundos que no ha ido el hombre. Para eso se han dedicado ciertas organizaciones como las que ya le acabé, pero también hay muchas organizaciones más en las cuales se organizan, son fundamentadas o se reúnen para poder llevar a otras personas, aquellos que el Señor les ha puesto el querer como el hacer, de ir a pregonar las buenas nuevas, de ir a anunciar el Evangelio a otros territorios que no tienen ni idea de que hay un Dios eterno, de que existe un Salvador, de que hay alguien que realmente los ama y los amó tanto que entregó a su Hijo unigénito. Aún hay personas, lugares, simplemente que a veces nosotros como iglesias, terminando con ese en plural también, nos estamos enfocando solamente en nuestra vida. Hacemos un nicho, una cuevita, una caja en la cual solamente estamos mirando el contexto de nosotros mismos y no las dimensiones de lo que muchas personas están haciendo más allá. Precisamente cuando estaba leyendo eso, está escrito una página de lo que se llaman Puertas Abiertas, pero estos días estaba mirando más organizaciones, y son organizaciones en cantidades en que llevan misioneros, evangelistas o llevan personas para otros lugares en los cuales nunca se han predicado el evangelio. Estas personas han dispuesto su tiempo, sus recursos, el anhelo que el Señor les ha puesto en ellos y han hecho la voluntad del Padre o del Señor para ir a pregonar las buenas nuevas del evangelio. Entonces, a medida que yo vi estas páginas, una vez se dice de verdad que la visión de uno a veces es muy cortica, muy cortica. Entonces, ¿quién dice ustedes que soy? En otros lugares, así como en otros lugares, no han conocido como casi el 39% de 8.000 millones, es bastante, un poquito menos de la mitad, ¿cierto? Que no han conocido. Pero hay otros en los cuales están yendo, pero causan persecución por la fe que ellos están profesando, pero en el Hijo de Dios, ¿cierto? Tomé como base una organización, eran 5, miré, pero tomé como base en la cual yo he estado mirando desde hace rato que llegan informes, que se llaman Puertas Abiertas. Esta organización o esta entidad es una organización internacional, cualquier cosa la pueden ver y bajar por Google,
que actúa, dice que en más de 60 países donde existe algún tipo de amenaza a la vida de los cristianos y a su libertad de creer y rendir culto a Jesucristo. Ellos tienen las iniciales o la sigla es LMP, que significa Lista Mundial de Persecución. Por eso el título es ¿Quién dice ustedes que son? Ahí cuando leemos dice, el discípulo le dice, unos que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías, porque por referencia a la profecía de Malaquías están refiriéndose a Elías, que están refiriéndose en unos textos y sobre todo en Mateo nos habla de que tú eres Juan el Bautista, Elías, y nombran también a Jeremías. Marcos, Lucas no lo nombran. Y porque ellos, cuando nombran en Mateo que es Jeremías, es porque Jeremías predicó en los años previos a lo que fue la invasión o de ir al cautiverio de lo que es Babilonia. Y en ese momento también ellos como siervos o como discípulos estaban siendo oprimidos por el imperio romano. Por eso en el texto de Mateo se estaban refiriendo a unos, dice Juan el Bautista, otros que era Elías, otros que era Jeremías. Porque cuando yo leí eso, yo dije, ¿qué tiene que ver Jeremías? Pero en los otros textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no dice sino solamente Juan el Bautista, dicen Elías y otros dicen o otro profeta, es lo que están anunciando. Entonces, esta organización de Puertas Abiertas hace un listado que le llama Lista Mundial de Persecución, le llaman LMP por las iniciales. Ellos publicaron una lista lo que fue el 17 de enero del 2024 y esa lista cubre un periodo de lo que fue octubre del 2023 a septiembre del octubre del 2022 a septiembre del 2023, publicada el 17 de enero del 2024. Y ahí están refiriéndose ellos en ese espacio que fueron el informe que cubrió esa lista, que casi 15,000 iglesias, en el primer tramo voy precisamente a dar de estadísticas en referente a Puertas Abiertas, LMP, Lista Mundial de Persecución. Casi 15,000 iglesias fueron atacadas o cerradas, 15,000 iglesias dentro de octubre a septiembre, o sea, prácticamente un año, ¿cierto? De octubre a octubre, prácticamente septiembre, un año completo. Y dice que más de 295,000 cristianos fueron desplazados a la fuerza de sus hogares a causa de su fe, pero de su fe. También nos habla en este informe que el foco centrado o el recuento anual que hicieron en la lista fueron de 50 países donde es más peligroso y difícil ser cristianos. El centro se da en África subsahariana y eso comprende central, meridional y lo que es austral, oriental también y occidental. Y dice que los otros países, que son 50 países, entre los más difíciles y duros están Nigeria, China, India, Nicaragua, lo tenemos cerca, y Etiopía, como los países que dicen que registran un aumento significativo en el número de ataques a iglesias. 365 millones de cristianos viven en naciones con niveles de persecución y discriminación bastante altas. Dice que 1 de cada 5 creyentes en África, 2 de cada 5 en Asia y 1 de cada 16 en América Latina. Es más fuerte en la parte del antiguo continente. Esta versión de esta lista que fue recopilada fue a partir de informes elaborados por personas, le llaman obreros de puertas, en 25 bases que apoyan el trabajo en 70 países. Y dice que la metodología que ellos hacen de recaudar esa información de la lista es auditada por el Instituto Internacional para la Libertad Religiosa.
Y dice que cuando la lista fue publicada por primera vez, y fue publicada por primera vez en 1993, en esa primera vez se publicaron, fueron inspeccionados o fueron catalogados o entraron en el informe 40 países, de los cuales pensaron y vieron que tenían alto riesgo en cuestión de persecución como iglesia. Pero 30 años después, prácticamente en el 2023, dice que de 40 países que se habían testeado, por así decirlo, en el 1993 por primera vez en esa lista, se subió a 78 países que alcanzaron el umbral de la LMP, o sea, de la lista mundial de persecución. O sea, de 1900 a 30 años después ha aumentado en todos los países una persecución por los cristianos, por los cristianos. Sí, señor, exacto. Entonces, en esta lista y en este informe dice que ¿dónde se persiguen más a los cristianos hoy en día? Y yo creo que Colombia va a decir, o nosotros nos libramos, ¿cierto? ¿Dónde se persiguen más los cristianos hoy día? Dice que Corea del Norte, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria. Nigeria tiene un alto, dice que es el país más mortal para los cristianos y dice que con más de 4.100 cristianos asesinados por su fe. 4.100 en la audición o la auditada que hicieron desde octubre del 2022 al 2023. 4.100 cristianos asesinados por su fe. Y ese número representa el 82% a nivel mundial total. El otro país que persiguen más a los cristianos violentos, ojo con los títulos, ¿dónde se persiguen más a los cristianos hoy en día? Entra también Pakistán, Sudán, Irán y Afganistán. ¿Sí? Puertas Abiertas, la organización, clasifica a cada nación de una escala de 1 a 100, ¿cierto? Entre más baja, pues menos violencia, ¿cierto? Entonces dice que se registraron aumentos. Nicaragua entró en el segundo año en esa lista, teniendo en el primer año el puesto 50 y en el segundo año registró al 30. Subió. Así sería la situación que está viviendo Nicaragua y debido a la hostilidad abierta del gobierno contra la iglesia, siendo un país que estaba a la mitad de una escala de 1 a 100, posicionado en 50, ahora subió al puesto 30. La otra que subió de puesto fue estando en el 19 puesto al 15, que fue Argelia. Y dice que ahí, debido a que las autoridades intensificaron una campaña contra las iglesias protestantes, de la que solo permanecen abiertas 4 de un total de 46 iglesias. Nosotros tenemos iglesias a pan comido acá. 4 iglesias abiertas de 46 en Argelia, según la lista de Puertas Abiertas. Ahora, otro título, países donde es más difícil seguir a Jesús. En el primero, donde se persiguen más cristianos, ya están convertidos, ya la persecución es más. Ahora, el otro punto es los que quieren seguir a Cristo, ¿cierto? Los que de alguna manera les impide. Está nuevamente Corea del Norte, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán, Irán, Afganistán e India. Dice, de estos países que mostraron, dentro de los países que es más difícil de seguir a Jesucristo, nombraron nuestra amada Colombia. Dice que Colombia, pasando del puesto 22, bajó al puesto 34, o sea que ya la persecución ha bajado. Dice que Vietnam, que estaba en el puesto 25, descendió, ¿cierto? Descendió al 35, o sea, estaba en un alto rango de hostilidad hacia ellos y bajó, o sea, le soltaron, como así decirlo, el cinturón.
Indonesia, que estaba en el puesto 33, bajó al 42, y Turquía del puesto 41 al 50. Estos son los países que es más difícil de seguir a Cristo. Ahora, otro título, por así decirlo, países donde los cristianos se enfrentan mayor violencia. Volvemos nuevamente, tocando unos 11.12 países. Esos son porque son los primeros que están tocando la violencia a ellos. Nigeria, Pakistán, India, toman un nombre NN, que hay veces que por seguridad y que es difícil no los nombra. Eritrea, Malí, Myanmar, que significa o que está en Birmania, Bangladesh, República Centroafricana y República Democrática del Congo. Vuelve y juega India y dice que los ataques en India contra casas cristianas se duplicaron hasta contabilizar 180. La cifra de muertes de cristianos se multiplicó por 9 veces hasta llegar a 160. Y los ataques contra iglesias y escuelas cristianas aumentaron de 67 a 2.228. En India. China, sumado al cierre de unas 10.000 iglesias. 10.000 iglesias se cerraron en China. Nosotros, Colombia, tenemos iglesias abiertas. Dice que lo que es India y China, estos dos países representan casi el 83% de todos los incidentes de violencia contra las iglesias en el 2023. Estamos hablando del rango 2022, octubre a septiembre del 2023. Ahora, en esta lista ellos se hacen o especifican una pregunta: ¿cómo se persiguen los cristianos en estos países? Y Puertas Abiertas catalogaron, hicieron 6 categorías para ver cómo estaban midiendo el seguimiento, la persecución a los cristianos. Tomaron mártires, atacadas o encerrados o cerradas las iglesias, encarcelados, secuestrados, desplazados y casos de abuso físico y mentales, incluidas palizas y amenazas de muerte. Y ellos especifican que cuando la violencia se ha aislado, lo han aislado por categorías, por consiguiente los niveles de donde estaban inicialmente los países de violencia varían por esa misma situación, porque los especificaron por categorías. Hasta ahí más o menos una idea de a qué voy a llegar después. Entonces, por eso en parte información de Google. Entonces, hicieron 6 categorías. Vámonos con la categoría de los mártires cristianos con mayor número en los países. Nigeria, como mártires. Nigeria tiene, cuando muchas veces las cifras, como a veces para esta entidad es difícil de ubicar, ya sea porque es muy delicado, por seguridad, y no dan una información, ellos lo llevan a, digamos, a decenas, centenas, de 10, 100 y 1000, ¿cierto? Entonces, la categoría de mártires cristianos, el número mayor está en Nigeria. 4.118 cristianos son mártires en ese listado de informe de lo de 2022-23. Dice que le sigue República Democrática del Congo con 261. India con 160, el NN no revelado con 100 porque no hay una cifra exacta, no la tienen total, pero pasan por encima de 100. El otro es Uganda con 55, Myanmar, que es Birmania, con 34, otro con Burkina Faso, que tiene que quedar por la parte de África, 31, Camerún 24, y ahí es donde uno entiende qué tan importante es saberse uno lo que le enseñaron en sociales, el mapa. ¿Sí? República Centroafricana 23 y entramos nosotros a cola. Colombia con 16. Mártires cristianos que han profesado la fe en Cristo. Colombia entró con 16 personas que nosotros no tenemos ni idea de quiénes, ¿cierto? Por eso digo yo, a veces nos metemos tanto en nuestra situación, en nuestro problema, y de ahí nos salimos. Dice otra, ahora, la segunda categoría,
atacadas o cerradas. O sea, quiere decir cuando los edificios de cristianos fueron atacados, hospitales, escuelas, cementerios, ya sean que fueron destruidos, clausurados o confiscados. En esto se apuntó nuevamente China con más de 10.000, sin especificar concretamente, India con 2.228, Nigeria con 750, Nicaragua 347, Etiopía 284, Ruanda 120, Sudán se pasó los 100, Burkina volvió, Nigeria, Angola y Myanmar volvieron y se volaron por encima de 100 sin especificar. O sea que si vemos Nigeria por mártires cristianos, tuvieron 4.118, pero cuando las instalaciones fueron atacadas, Nigeria pasó a 750 instalaciones de las cuales fueron atacadas como tales, clausuradas y eso. Tercera categoría, los encarcelados por no negar su fe. Por eso dice, ¿quién dice ustedes que soy? India con 247, NN 100 por encima, Eritrea, Pakistán y China 100 por encima. Números simbólicos sin nada concreto, pero pasan por encima. La cuarta categoría, secuestrados. Nigeria representó el 83% del total con 3.300 casos de secuestrados cristianos. O sea que tanto los mártires, ahora súmele los secuestrados, 3.300 por Nigeria. Y continuaban entonces Pakistán, repúblicas centroafricanas y el Congo, con 100 casos por encima cada uno. Estos son los que se han sostenido en la fe de Cristo y están en la categoría de los secuestrados. Categoría de los desplazamientos, y dicen que es la más numerosa. Dice que con 278.716 cristianos obligados a abandonar sus hogares, a esconderse por motivos religiosos, contabilizándolo más que el año pasado. El año, o sea, del 2022 de para atrás, habían contabilizado 124.310 de obligados a abandonar sus hogares. En esta última lista, que fue denunciada el 17 de enero, se subió a 278.716 casos de desplazamientos, de abandono de sus hogares. Otros países, otros 16.404 cristianos se vieron obligados a abandonar sus países. Los primeros tuvieron que abandonar sus hogares. Ahora los otros 16.404 tuvieron que abandonar los países. Y frente a comparación del año de la anterior lista, subió porque eran 14.997 y subió a 16.404. Y por consiguiente, volvemos a nombrar Birmania con 100.000, Nigeria con 100.000, India con 62.119, y con Nigeria y Bangladesh y el Congo con 1.000 refugiados en el cual fueron desplazados de su país. Esta sería la quinta. Ahora, la sexta categoría en los cuales esta organización hace una lista y se llama categoría de casos de abusos físicos y mentales, incluidas palizas y amenazas de muerte. Dicen que esta Puerta Abierta ha declarado que varias categorías fueron especialmente difíciles de contabilizar con precisión y la más alta fueron los 42.849 casos de abusos físicos, mentales, incluidas palizas y amenazas de muerte. El recuento del año anterior de la lista fueron de 29.411. Prácticamente se empezó a doblar para estas personas, para los que estaban evaluando a los países. Hasta ahí, interesante, ¿cierto? No, serio. Dice, y ellos se hacen también otra pregunta. ¿Por qué se persiguen a los cristianos en estos países? Puertas ha clasificado la persecución de esta manera.
por opresión islámica, que son 30 países. Por paranoia dictatorial, eso se refiere más que todo a la parte musulmana, a Cuba y entra Nicaragua. También por opresión comunista y postcomunistas, ya entra China, Laos y Vietnam. Hablan también de nacionalismo religioso, donde entran los hindúes y los budistas, por ese lado. Delincuencia organizada y corrupción. Véase cuenta que ¿por qué se persiguen a los cristianos? Por paranoia dictatorial, por opresión comunista y postcomunista, nacionalismo religioso, delincuencia organizada y corrupción. 2 países. Esta es la principal fuente de persecución a la que se enfrentan los cristianos en Colombia. Están ubicados o estamos ubicados en el puesto 34. Y le sigue en México con el puesto 37. Delincuencia, organización y corrupción. Y la otra es opresiones de clanes. Ya en 2 países solamente está en Yemen, que ocupa el 5º lugar, y Jordania, que es el 48 puesto. Esta es la forma en que ellos están catalogando o están haciéndolo en la lista de los que persiguen a los cristianos en estos países. Ahora, ellos dicen, ¿cómo se compara la lista de vigilancia mundial con otros informes sobre la persecución religiosa? Ellos las evalúan con otras entidades, los corroboran, ¿sí? Y ellos han corroborado, de acuerdo a Puertas Abiertas, que los cristianos sufrieron acoso en 155 países en el 2020. Dice que más que cualquier grupo religioso, o sea, los cristianos fueron los que más sufrieron acoso por causa de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Los musulmanes fueron acosados en 145, por consiguiente sabemos que hay más amplitud en la parte musulmana, ¿cierto? Pero está seguido de los judíos en 94 países. Dese cuenta lo que importante que es proclamar, hablar. Por eso es que el Señor dice, llevar las buenas nuevas, evangelizar, hablar de mi palabra, ir y llevar las buenas nuevas, la besorada del evangelio. ¿Por qué? Porque es Cristo. Cristo es el que está libertando, Cristo es el que hace la obra y ayuda a la gente. Entonces, ¿por qué cuando yo vi esta estadística, por qué a los judíos no? Porque sabemos que los judíos, los ortodoxos, no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es más acosado los cristianos? 155 países en el 2022, por causa de Cristo. Y según esto, más de 340 millones de cristianos en el mundo enfrentan algún tipo de oposición como resultado de su identificación ¿con quién? Con Jesucristo. Es decir, casi 1 de cada 11 cristianos es perseguido. La persecución religiosa ocurre ¿cuándo? ¿Cuándo ocurre la persecución religiosa según las estadísticas de esta organización entidad? Dicen cuando no tienen derechos, no tienen sus derechos de libertad religiosa garantizados. La conversión al cristianismo está prohibida por las amenazas del gobierno, La conversión al cristianismo está prohibida por las amenazas del gobierno o de grupos extremistas. Se ven obligados a dejar sus casas o empleos por miedo a la violencia que pueden alcanzarlos. Dice que son agredidos físicamente o incluso muertos a causa de su fe. Dicen que son arrestados, interrogados y en varias ocasiones son torturados por rechazar el negar a Jesucristo. Esta es la consecuencia o como le dijera yo, el concepto en lo cual Puertas Abiertas dicen por qué está ocurriendo la persecución religiosa a los cristianos. Y dicen, todos los días recibimos nuevos incidentes que en promedio indican que por mes 345 cristianos son asesinados por relacionadas con la fe. 105 iglesias y edificios cristianos son quemados o atacados. 219 cristianos son detenidos sin juicios, arrestados, sentenciados y encarcelados.
También dice, pero ¿en dónde se persiguen a los cristianos? Sabemos que de acuerdo a las estadísticas que se están dando, África, Asia y Medio Oriente están intensificando la persecución contra los cristianos y que las más vulnerables son las mujeres, porque las persiguen por ser cristianas, pero las persiguen por ser mujeres. Y mientras que la parte de África, Asia y Medio Oriente. Ahora, mientras tanto, lo que es en Latinoamérica se está intensificando, como Colombia y México, utilizándose de diversas herramientas para oprimir al pueblo de Dios. Dense cuenta, ya estábamos en la lista hace rato y no sabíamos, ¿cierto? Aquí tomé 4 testimonios de personas que fueron cristianas, que fueron perseguidas. El testimonio, por eso el título es ¿Quién dice ustedes que soy? Un caso que sucedió en Pakistán. Una mujer fue víctima de las rígidas leyes de blasfemia al criticar al profeta Mahoma. También en Pakistán, una mujer llamada Asia Bibi fue condenada a años en el corredor de la muerte por mantenerse fiel a su fe en Jesucristo. Y dice que después de casi 10 años, Asia, se llama así la mujer, fue liberada. Y a pesar de la reprobación de la comunidad musulmana, en su país, ahora puede vivir junto a su familia y le tocó desplazamiento a otro continente. Dice otro que fue en Irán, Yusef Nadakhani, Irán, un líder cristiano que es considerado una amenaza a la seguridad nacional por causa de su fidelidad y posición en la iglesia. Dice que este hombre fue arrestado diversas veces y que actualmente mantiene una condena en la prisión más temida del país de Irán. Y la última, una niña de Nigeria, Leah Sharibu, se dice así, pues, no sé si se dice así, está escrito así. Dice que fue secuestrada en su escuela, en la ciudad de Dapchi. Y dice todas sus amigas fueron liberadas o asesinadas, una niña. Pero Leah permanece en cautiverio por no negar su fe, una niña de Nigeria. Entonces, volvemos al texto. El Señor dice, ¿quién dice ustedes que son? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y respondiendo Simón, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Jesucristo le respondió, bienaventurado eres Simón, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, entonces yo me pregunté, Pedro caminaba con él, hablaba, comía, Pedro veía los milagros del Señor, Pedro se estaba codeando con el Señor, él no podía negar lo que estaba pasando ante sus ojos, pero viene el Señor y le dice, ahora, ¿quién dice ustedes que son? Los que estaban afuera, mínimo dijeron, aunque fueron los que respondieron, ellos mismos, ¿no? Tú eres Elías, Juan el Bautista, Jeremías o algún profeta. Pero vino Pedro, como siempre, ¿no? Que siempre respondemos de una, metemos la palabra de una. Y respondió, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, si él caminaba con Jesús, andaba con Jesús, comía con Jesús, ¿qué pasa que no se había dado cuenta? ¿Cierto? ¿Y será que a nosotros como iglesia, no solamente esta iglesia, estamos en la iglesia general, será que a nosotros nos está pasando igual que a Pedro? Tenemos las escrituras, la mayor palabra profética más segura, tenemos lo que está redactado en ella, las leemos, y estamos andando y estamos comiendo, venimos a los ayunos, venimos a las vigilias, venimos a los cultos, venimos a los momentos que la iglesia ha organizado
para venir a alabar y adorar al Señor. Pero ¿será que estamos en la misma situación que como Pedro? ¿Será que no estamos entendiendo quién es el Hijo de Dios? ¿Será que el Padre todavía no nos está revelando a nosotros que Jesucristo es el unigénito, el Hijo de Dios? Pedro puede ser como nos pasa a nosotros, que lo vimos o él lo vio normal. Ver a una persona constantemente, se le hace a uno normal el hablar con él, el platicar, el andar, el de visitarla, y nos pasa como cuando amanece el sol todos los días. No nos damos cuenta, o nos damos cuenta solamente para quejarnos, pero sabemos que nos levantamos todos los días y nos parece normal. Lo que respiramos nos parece normal. Y puede ser que Pedro era un hombre que caminaba y ya lo veía como normal. Y nos pasa muchas veces cuando constantemente nosotros estamos en la palabra, leyendo la palabra, estamos en las cuestiones espirituales y ya lo vemos tan normal que nos pasa desapercibido y se nos olvida con quién estamos o a quién venimos a adorar o a quién venimos a buscar. Nos parece tan normal. Entonces Pedro venía andando con Jesús de Nazaret y viene toda esta situación y el Señor le dice: ¿quién dicen ustedes que soy? Pero en ese momento el Señor llega y Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, o tú eres el Hijo, el único Hijo. Y yo creo que en este momento, si ponemos a parafrasear, diría Pedro: Dios mío, yo no me había dado cuenta. Dios mío, se me cayó la venda de los ojos, mínimo, porque es que el haber caminado con Jesucristo, el haber visto los milagros que nos relata la palabra, el haber hablado con Él, el haber hasta posible echado chistes a usted, ¿sí? El haber tomado cosas, el haber viendo lo que constantemente la palabra nos refleja de lo que hizo Jesús. Yo creo que así como dijeron: este puede ser Juan el Bautista, este puede ser Elías. Elías hizo milagros. El Señor hizo por medio de Elías milagros asombrosos, ¿cierto? Y ahí estaba un hombre, un profeta, como le acababan de decir ellos, o otro profeta, y estaba haciendo milagros, y ya veía un milagro acá, veía otro milagro allá, y ya le parecía normal, y hasta posible, si lo ponemos a parafrasear, al otro día terminaban, se despedían, y cada quien se iba para su casa, y al otro día volvía y se encontraban hasta posibles con esa ilusión de volver a seguir viendo, pero con una normalidad tal. Cuando el Señor les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy?, sale Pedro, como siempre, impulsado, con las palabras en la boca, sin pensarlo, pero que en ese momento Él se lo reveló fue el Padre. Y yo creo que este hombre tuvo que haberse asombrado. Si lo ponemos a parafrasear, si lo vemos, o yo lo he visto, o lo veo en un punto de vista, cuando estoy leyendo la palabra y me sale algo, y la misma pastora lo ha dicho: esta sí no me la sabía. La vez pasada yo hice en el devocional el comentario de misericordia que Glorita me dejó, y en la cual fue el cántico de Moisés. Muchas veces yo leía el cántico de Moisés, o muchas veces, ya les he dicho cuántas veces he leído la Biblia, son corticas, ¿sí? Pero uno los leía, pero nunca lo relacioné. ¿Y por qué ese día lo relacioné? Porque había terminado de leer Apocalipsis. Cuando leí Apocalipsis y empecé a hacer el devocional, que Glorita, la cita que me dio, pude hacer una conexión con ellos. Y yo dije: Señor, esto sí no me la sabía. Claro que no me la sabía, porque es que si no había terminado completamente, o el Señor me lo reveló, o el Señor me dio el entendimiento, o simplemente que muchas veces, como dice la pastora, el de uno no le llevar una secuencia de las cosas, el de no estar constantemente teniendo una disciplina de leer la palabra. Hermanos, miren, es muy fácil, de verdad, venir a una congregación, ¿cierto? Fácil venir a escuchar la palabra, fácil escuchar otros predicadores, fácil venir a adorar, a alabar al Señor, fácil venir a congregarnos en los ayunos, en las vigilias, pero es difícil sentarse a leer la palabra. Porque el enemigo a la hora del té nos va a decir, ya sea
por apoyo de la iglesia, por apoyo de los hermanos, porque las prédicas son buenas, porque las enseñanzas de las pastoras son excepcionales, buenas, excelentes, ¿sí? Porque nos llama la atención venir, porque queremos organizarnos, queremos darnos un abrazo, queremos darnos apoyo, fortaleza unos con otros, pues eso, pues a la hora del té, dirá el enemigo, bueno, pero sentémonos y tomemos disciplina de leer la palabra. Que ahí sí es donde el enemigo nos va a impedir y nos va a traer toda la serie de situaciones y circunstancias para que no leamos la palabra, ¿sí? Entonces, si a nosotros, a mí me pareció ese día, yo le dije, uy, Señor, qué bendición, hermoso. Ni en años luz atrás yo hubiera imaginado que yo hubiera encontrado esto. Entonces, se imagina que después de caminar Pedro durante tanto tiempo con todos los discípulos, y le diga al Señor, ¿quién dicen ustedes que son? Y a este hombre se le abrió el panorama. Yo creo que se le corrió ese velo, ese mundo espiritual que él tenía opacado o que estaba semioscuro, y de una vez le alumbró la luz de Cristo para ver decirle, yo creo que este hombre dijo, Señor, imagínense, Padre, yo con el Hijo de Dios aquí al lado mío, debió ser tenaz. O sea, debió ser algo impresionante, tuvo que haberlo calado desde adentro. El espíritu de Pedro tuvo que haberse movido de una manera impresionante, el saber que de su boca salieron esas palabras que si él estaba caminando con Jesús, no se las había pillado o no se las había pescado, no se había dado cuenta. Y a nosotros nos pasa muchas veces cuando viene la pastora, viene el pastor o viene alguien a compartir la palabra y ellos dicen, y yo a veces digo, Señor, y estoy pensando, esa no me la sabía, esa tal cosa, y uno, entonces dice, cala, pero ahora si cala esas cosas pequeñas que para uno pueden ser grandes, pero para los que son estudiosos ya las han pasado, pero ahora la situación de Pedro fue más allá. Hombre, andaba con el Hijo de Dios, el unigénito del Dios verdadero. Él se estaba codeando de tú a tú con el Salvador y no se había dado cuenta. Amén, amén. Tuvo que ser algo que lo pone a uno a caminar por el aire, porque es una revelación que tuvo él. Ahora, iglesia, ¿quién dicen ustedes que soy? ¿O estamos como Pedro, coloqué yo, que caminamos, lo que acabé de decirle, leemos la palabra, oramos, venimos a cultos, ayunamos, y vino en las vigilias y aún el velo no se nos ha quitado, o estamos de una autopersecución? Les acabé de hablar de las estadísticas de los países que están siendo perseguidos por la fe en Cristo Jesús. Y muchas veces, mucho pueblo ha abandonado la casa de Dios. Y como que ella decía en Jeremías, me abandonaron a mí. Jesucristo, el Señor le dice a ese pueblo, qué mal hallaron vuestros padres en mí, que se alejaron de mí, que se fueron en pos de otros dioses. Qué mal hallaron en mí, si yo soy Dios, si yo soy santo. Qué mal hallaron para que ustedes como vasija se hubieran ido y se hubieran hecho cisternas rotas. ¿Sí? Y eso, ¿qué no ha sido la persecución de la iglesia? Muchas veces se han abandonado las iglesias y ya muchos se han comentado, todo el mundo hemos comentado, por malos comentarios, por malas actitudes, malas palabras. Nuestro comportamiento no es el adecuado. Y como decimos, lastimamos sin querer queriendo, ¿cierto? Ofendemos sin querer queriendo, ofendemos con facilidad, ofendemos con intención o sin intención. Hacemos muchas situaciones en las cuales los hermanos están abandonando la casa de Dios, pero no es la persecución de la iglesia. Dijimos que la persecución de la iglesia, porque no tienen derecho a la libertad religiosa, y los que no vienen o se han ido de las iglesias, no es porque no tengan libertad religiosa.
no es porque estén obligados a dejar las casas, sus hogares. No es porque están siendo agredidos físicamente. Entonces, como decía, me traía a la misma palabra que compartí en Jeremías. Porque si te has cansado con los que están a pie, te has cansado porque alguien te miró mal, si te has cansado porque alguien no te saludó, o si te has cansado porque dijeron cosas que nos ofendieron y eso nos sacó completamente, no de la iglesia, de los caminos del Señor, supuestamente, de los caminos del Señor. Entonces, ¿dónde está la pregunta? ¿Quién dicen ustedes que soy? Y si sientes que has reconocido, coloqué yo acá, que tú eres el Hijo, Cristo, el Hijo de Dios viviente, si nosotros estamos diciendo que tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿qué pasa que no damos las buenas noticias? ¿Qué pasa que no llevamos o compartimos las buenas nuevas del Evangelio? Miren lo que acabamos de decir, el 39% de las naciones o a nivel mundial no conocen todavía las buenas nuevas del Evangelio. Y como se dice, es una situación de vital importancia porque trae eternidad y trae la eternidad dependiendo de si has aceptado a Cristo. Trae la eternidad para una bendición grande, pero aquellos que no han reconocido a Jesucristo, que no se ha ido a hablar del Evangelio, estamos hablando de también que por la conciencia, como la vez pasada se dice esto, se dijo en la palabra y lo dice, está escrito, no me acuerdo, pero está escrito, ¿cierto? Pero si muchas veces nosotros estamos diciendo que le decimos, tú eres el Hijo de Dios, ¿qué pasa? Que no estamos hablando de Él verdaderamente. ¿O será que estamos igual que Pedro? No entendemos y no comprendemos que Él es el Hijo de Dios. Si hacemos reconocimiento verdaderamente de que el Hijo de Dios, Jesucristo, Yeshua, es el Dios verdadero o es nuestro Salvador, vamos a recibir la persecución de los cuales estos países que acabé de nombrar están siendo perseguidos. Colombia está siendo perseguida por un grupo desadaptado, ¿cierto? Por opresión de un pueblo. Pero Nigeria, China, como los que acabamos de leer, Nicaragua, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, están siendo perseguidos es por la fe en Cristo Jesús. Y entonces allá se están cerrando múltiples iglesias. Acabamos también de escuchar que 10,000 iglesias se están cerrando en China. Y nosotros con la posibilidad, con la bendición grande, con algo que el Señor nos está entregando, un lugar en el cual nos podemos venir libremente. No nos están acosando, no nos están sacando aquí con golpes, no nos están violentando nuestra integridad física, no nos están haciendo algo en lo cual nos impida que nosotros podamos venir a un lugar que tenemos la disposición, a entera disposición, un lugar, una parte de una silla donde sentarnos, el horario destinado, porque no podemos decir de que apareció un culto de sopetón, como en una empresa, que muchas veces tenemos reuniones y sacan en los carteles para mañana reunión a tal lado, a tal hora. Pero uno rapidito sí, porque es una reunión de una empresa. Aquí los cultos o los cultos de las demás iglesias están ya fijados por ciertas congregaciones o por las congregaciones, ¿cierto? O sea, no tenemos excusa, no tenemos angustia por el cual como iglesia, como cristianos, seamos perseguidos para no venir a congregarnos, para no venir a darnos ánimo, para no venir a nosotros a darnos la fuerza los unos con los otros. Como dice en la palabra, el Señor cuando le dijo a los discípulos, a las personas, vayan y estén allí mientras venga la promesa, la del Espíritu Santo, ¿cierto? Unidos, congregados, unánimemente juntos para venir a dar cumplimiento a una palabra del Señor, a una profecía, el de que iba a derramar el Espíritu sobre ellos para poder
entregarles ese regalo que les estaba entregando. Y no dijo que iba a entregarles el Espíritu Santo en cada uno de ellos aparte, en cada casa. No les dijo, estén quieticos en cada casa y allá les llega el Espíritu Santo. Les dijeron que se reunieran para ello. Y fue un privilegio en el cual ellos tuvieron un lugar donde reunirse. Nosotros tenemos un privilegio que hasta el momento no han cerrado la iglesia. Una vez la cerraron. ¿Se acuerdan que en la pandemia, cierto? En la pandemia duró mucho tiempo o algunos meses cerrada. Y muchos pedíamos que se abrieran las iglesias. Pero otros yo creo que estaban más interesados porque uno, y sabemos, no es algo nuevo, de que muchos consiguieron televisores más grandes, fue para ver mejores películas, mejores series, y ahorita con que se ha expendido las series, pero yo creo que muy pocos conseguimos una Biblia. Bueno, yo no lo hice porque lo tenía, pero de conseguir una Biblia para estudiarla, ¿cierto? Entonces no estamos siendo perseguidos. La iglesia aún puede abrir las puertas para recibir a un pueblo y podemos hacerlos abiertamente. Podemos venir, estuvimos hablando con los hermanos cuando llegamos, nos reímos, conversamos, charlamos, estuvo bonito, ¿cierto? Entonces, no tenemos las situaciones que están viviendo los países de los que acabamos de nombrar, de callar su fe, de ocultarse, de hacer todo escondido, de coger diferentes direcciones para llegar a un punto de encuentro y ahí llorando para que no sean encontrados, ¿cierto? ¿Quién dicen ustedes que soy? Si dices que soy Jesús, bienaventurados somos. Si decimos que Él es Jesús, bienaventurados somos, mismo lo dijo. Quiere decir que somos libres porque ya encontramos la verdad. Él va a revelar los propósitos y los planes que tiene para con cada uno de nosotros. Pero son los planes y los propósitos del Señor para que se cumplan los de Él, no los planes de nosotros ni los propósitos de nosotros. Y en las cuales, como le decía a Jeremías, a donde yo te envíe, tú irás. Y donde yo te mande, tú irás. O sea, estamos conscientes de quién es el Hijo de Dios. Pero si aún no somos conscientes de ellos y la respuesta sea como ellos dijeron, ¿será Juan el Bautista? ¿Será Elías? ¿Será Jeremías? ¿O será alguno de los profetas? Si aún no hemos entendido, si aún hasta posible el Señor no nos ha revelado, como a Pedro, quién era el Hijo de Dios, yo les digo, coloqué acá, entonces el Señor dice, yo voy a traerles buenas nuevas. Les vengo a predicar de mí. Les vengo a decir que yo, a los quebrantados de corazón, los levanto. A los abatidos, a los angustiados, a los que están cansados, a los que están agotados, yo les daré las fuerzas. A los que están en cautiverio, a los que están en las cárceles, yo les daré la libertad. Si no han conocido, no se les ha quitado el velo de quién es verdaderamente el Hijo de Dios, el Señor dice, vengan a mí. Vengan a mí que yo les quito esa carga, yo les quito ese velo, o mi Padre les quitará ese velo para que entiendan que yo vine a traerles vida y vida en abundancia. Ya no podemos ser como esos discípulos que no sabían quién estaban caminando. Y Pedro estuvo caminando con él, pero aún no entendían quién era el Hijo de Dios. Y puede ser, y eso precisamente, como decimos todos los que pasamos aquí, eso no solamente es para ustedes, fue también para mí, ¿sí? Porque a veces caminamos y caminamos y caminamos, ¿sí? Y no nos damos de cuenta que es que el que está al lado es el Señor Jesús. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él dijo que nos daría las fuerzas para continuar. Él dice que nos da el ánimo para seguir adelante. Él dice que Él nos ama, que con amor eterno amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Pero para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda y para que tengamos que vida eterna, porque es una vida eternal. Va mucho más allá de una vida aquí en la tierra. Por eso hay organizaciones que están mandando misioneros
Y muchas veces ellos dicen, aquellos que no tienen cómo ir, que hasta posibles no es el don, no es el ministerio de ellos de ir a llevar misioneros a otros países, ¿cómo se les ayudan a estas organizaciones con dinero? Pero si no lo tienen, ¿saben cómo ellos dicen que les ayudan? Con oración. Con oración. Con oración, y a veces ahí es donde, ayer cuando estaban mirando, y esas son pocas, 5 que nombré de esas organizaciones, y muchas veces nosotros nos hemos centrado en la situación solamente de nuestro hogar, nuestro problema, nuestra vivencia, nuestro país, y vemos que hay hombres, mujeres, chicos, jóvenes, que están llevándole la palabra a aquellas naciones, a aquellos lugares en los cuales nosotros no tenemos ni idea, porque muchas veces de un mapa lo que conocemos es Colombia y eso ni a eso, porque de lo que conocimos en el colegio, no más. Entonces, ellos están siendo perseguidos. ¿Quién dice ustedes que soy? Ellos dijeron, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y eso se lo reveló el Padre a todas esas personas en las cuales están siendo perseguidas, están siendo asesinadas, están siendo secuestradas, están siendo encarceladas por no negar la fe, porque sí se les reveló quién era el Hijo de Dios. Ellos sí entendieron cuando les dijeron, ¿quién dicen ustedes que soy? Ellos dijeron, el Hijo de Dios, y yo voy a ir a llevar las buenas nuevas a esos que no han conocido, no han tenido la oportunidad, porque eso demanda una seguridad eterna, una seguridad que va a la vida eterna, porque aquel que no reconoce, aquel que rechaza al Hijo de Dios va a tener condenación. Y por eso es que a veces no podemos entender, y yo a veces no lo entendía y aún no lo entiendo de verdad, porque no solamente es predicar a Cristo, es vivirlo realmente, es caminar con Él, es entregarnos completamente para entender de que yo fui salva porque hay quien oró por mí, porque venían orando mucha gente, porque me presentaron el Evangelio, porque tuve la oportunidad de que alguien se acercó y me dio a conocer el Salvador de mi vida. Si no, yo hubiera muerto en mis delitos y pecados. No hubiera tenido la oportunidad de entender y comprender de que yo estaba más que alejada, completamente apartada del norte, del sur. Si alguien no hubiera orado, si alguien no hubiera proclamado el Evangelio. Y estas personas que están siendo en estos países perseguidos por no negar la fe, pero en Jesucristo, no por no negarla en Mahoma, no por no negarla en Virgen María, no por no negarla en ningún otro ídolo, es perseguido por no negar la fe en Jesucristo. ¿Por qué 94 países solamente por el pueblo judío? ¿Por qué? Porque sabemos que no han reconocido a Jesucristo. Vendrá un tiempo en el cual la iglesia será arrebatada y el enemigo, Satanás, volverá la vista hacia el pueblo y el pueblo en su persecución, y será perseguido el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque empezará a profesar el nombre del Señor, empezará a reconocer y a entender muchas cosas. Y será perseguidos porque ellos tienen el plan y el propósito que la promesa que el Señor le dio a Israel se tiene que cumplir para habitar y abrir el milenio. Entonces vendrá Satanás contra esa nación porque no va a querer que la promesa de Dios se cumpla. Porque si no hay establecimiento del reino de Dios, Dios dejará de ser Dios. Y por consiguiente, Dios es fiel y Él cumplirá. Pero entonces aquí estos muchachos o todas estas personas, estas organizaciones que toman personas para ir diligentemente, disponen su tiempo, su corazón, todo su ser para ir y llevar las buenas nuevas, para decirle, ¿quién dicen ustedes que soy? Entonces, como iglesia muchas veces nosotros decimos, sí, el Hijo de Dios, pero tenemos iglesia, una iglesia donde congregarnos, un lugar donde congregarnos. No nos podemos dejar seguir persiguiendo por nuestro, muchas veces, carácter, temperamento, por nuestra autocompasión, por nuestra autolástima, por la circunstancia que sea. No podemos seguir, y está bien de la iglesia, no de Dios.
No podemos apartarnos de Dios, porque a nosotros, como dice el Señor, la luz le tocaba a Israel y ahora a nosotros. Y es difícil, ¿cierto? Porque estaremos como estaba Pedro. Andábamos con Cristo, pero no reconocíamos que era el Hijo de Dios. Entonces, las buenas nuevas. Si tú dices, ¿quién dices usted que soy yo? Si tú dices que es el Hijo de Dios, que es Cristo, que es nuestro Salvador, bienaventurado eres. Pero si aún no lo sabes, venid a Cristo para que Él te revele lo que tiene para ti, salvación y vida eterna. Ese sería el tema, iglesia, que tengo. ¿Quién dice ustedes que soy? Pongámonos en pie. Amén. Bendito y alabado sea el Dios eterno y poderoso, Señor. Te damos gracias nuevamente por este día. Gracias, Señor, por permitirnos recibir, Señor, tu gracia y tu amor. Gracias, Padre poderoso y soberano Dios, porque un día estábamos apartados, no entendíamos en qué mundo vivíamos, Señor. Nunca comprendimos la situación en la cual nuestra vida dependía de un hilo, Señor. Pero tú ya nos habías dispuesto, Señor. En tus planes estábamos. Tú los escribiste, Señor, y nos dijiste, aquí yo me les revelaré a ti, me les daré a conocer a un pueblo que no le buscábamos para marcarme a ellos y mostrarme que el Dios verdadero, el único Dios poderoso, tiene misericordia del que quiere tener. Que sobre buenos y malos llueve, que sobre justos e injustos, Señor, tú derramas tu misericordia y tu gracia. Y está en cada uno de nosotros tomarla, aceptarla, reconocerla y decir, tú eres el Hijo de Dios verdadero y que sin ti no habría salvación, que fuera de ti no somos nada. Por eso hoy tú nos permites venir confiadamente al trono de la gracia, Señor, a ese trono en el cual tú nos permitiste acceder y entrar y decirle, Padre, gracias. Gracias por quitarnos el velo, gracias por rasgarnos ese velo de nuestros ojos y que hoy podemos decir, sí, el unigénito, el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros, su sangre derramó en el madero, expió nuestros pecados, nos perdonó, nos limpió, nos lavó. Y hoy estamos delante de ti agradeciéndote, Señor, tu infinita misericordia y tu gracia y tu bondad, Señor. Porque un día nos hiciste comprender, Señor, que si alguien no nos hubiera hablado de ti, que si alguien no hubiera tocado, Señor, nuestro corazón, nuestra puerta, pero Señor, más que eso, si tú no hubieras permitido que nosotros la abriéramos, ¿en dónde estaríamos, Padre? Por eso te agradecemos, soberano Rey. Agradecemos por todas estas organizaciones, Señor, que están tomando personas, que están enviando, Señor, a hombres, mujeres, jóvenes dispuestos para ir llevar, Señor, tu palabra, tu mensaje, Señor, el evangelio, Señor, a otros lugares, para que estas personas también reciban, Señor, la bendición. Bienaventurados los que reconocen y entienden, Señor, que tu nombre trae salvación, que tú eres el Salvador, que tú eres, Señor, el amado. Gracias, soberano Dios, una vez más, Señor, por darnos ese amor incomparable. Gracias, Señor, porque dejaste todo, Señor, por sentir, Señor, ese sentir que tuvo de dejar todo por nosotros, soberano Dios. Gracias, bendito Dios. Llévanos en bendición, Padre precioso, soberano Rey. Bendice, Señor, a la iglesia o a los hermanos en Cali, Señor. Bendice a los hermanos en Bogotá, en Piedecuesta, Señor, los que estamos aquí, los que están en las redes. Bendice, Señor, a nuestros líderes, Señor, al pastor Pinto y a la pastora Elsa, Señor. Bendice a estos siervos que tú colocaste aquí en este lugar, que perseveran en la oración, Señor, que buscan de ti constantemente, que cada día, Señor, buscan, Padre precioso, que un pueblo se congregue, que un pueblo esté presente delante de ti, bendito Rey. Gracias por permitirnos tener un lugar donde podernos congregar, Señor. Gracias porque aún las puertas de este lugar están abiertas, Señor, y no nos vienen a sacar, Señor, como a muchos, Señor, que han sido clausuradas, cerradas, que han sido acabadas, Padre precioso, para que tu palabra no se dé. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos un lugar agradable, un bonito lugar, bendito Dios. Oh Padre precioso, ayúdanos a entender y a comprender, Señor,
que tú eres más allá de lo que nosotros a veces pensamos y vivimos y sentimos, que nuestra circunstancia y nuestra situación no es mayor de los de aquellos que realmente no han negado tu nombre, Señor. Y como dice tu palabra, aún no han dado la vida, Señor, como dice, Señor, que aún las pruebas que tú no nos has dado no han sido aquellas de las cuales no hemos podido soportar, porque todas esas, Señor, tú nos has dado la fortaleza y la fuerza para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a permanecer y no callar tu nombre. Ayúdanos a proclamar y a llevar el Evangelio, bendito Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, llévanos en paz y en bendición, Señor, a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén.